sincero, lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Del mío yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicien cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mi tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Amén, amén, aleluya. Así mismo es como dice esa hermosa canción que estamos escuchando ahí de Abel Zabala, donde dice que él dice que cuando Dios regrese, Él quiere que lo encuentres haciendo su voluntad. Y realmente eso es lo que nosotros tenemos que proponer. Nuestro Padre Celestial nos encuentre haciendo su voluntad. Así que vamos a hacer la entrada como todos los días lo hacemos. Aquí estamos nuevamente amaneciendo con unas palabras de vida. Primeramente dándole gracias a nuestro Padre Celestial por su misericordia para con nosotros. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, porque Él es el Dios unicente, el Dios omnipotente, el Dios soberano, el Dios verdadero, al Dios a quien nosotros debemos darle nuestra reverencia, poner nuestra confianza en Él, porque Él es el dador de la vida. Por alguna razón, nosotros estamos aquí. La humanidad debe tener gratitud a nuestro Padre Celestial, porque por Él nosotros habitamos aquí en la tierra. Es Él que ha permitido que nosotros nos levantemos todos los días a bendecir su nombre, a adorar su nombre, porque Él es un Dios merecedor de todos estos elogios, porque Dios es Dios, porque Dios es Dios. Y es importante nosotros entender que necesitamos la ayuda de Dios. Es importante que nosotros reconozcamos cuál es la voluntad de Dios. Y el tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy es cuál es la voluntad de Dios. Es importante que nosotros nos llamemos a cuenta, y le hago esta pregunta porque saben que hoy en día nosotros podemos ver la situación que atravesamos, cómo las personas hoy prácticamente quieren, diríamos, cómo quieren dividir a Jesús, cómo quieren dividir a Dios.
no estamos pensando que Dios, a nuestro parecer, a nuestro razonamiento, que Dios es como un pollo, es como Dios es como una pizza, diría yo, que tomamos un pedazo y hacemos lo que queremos con él, y eso no es así. Yo creo que Dios es uno solo. Dios es Dios es Dios, y el Dios a quien le sirve, a que le sirven en todas las naciones del mundo. Pero hay divisiones en las iglesias. Hoy en día las iglesias están totalmente separadas, pero y la voluntad de Dios creo que no es esa. La voluntad de Dios es que todos podemos ser uno, que seamos un solo cuerpo. Y en Segunda de Corintios 13 nos habla claramente ahí la palabra de Dios, que nosotros tenemos primeramente la voluntad de Dios, es que primero nosotros nos amemos uno con los otros, que nos amemos uno con los otros. Es la voluntad de Dios, que nosotros podemos amarnos uno con los otros. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es la voluntad de Dios. Y hoy hay tantas divisiones en las iglesias. Hoy se pasan por el lado una congregación con otra, y es como si no se conocieran. Pero esto va contra las leyes divinas. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. El plan de Dios es que la humanidad completa nos amemos uno con los otros. Es la voluntad de Dios. Dios no es un pollo que uno coge el ala, el otro coge el cocote, el otro coge el muslo, el otro coge, diríamos, cada unidad de ese pollo. Y las Sagradas Escrituras nos los hablan claramente en Segunda de Corintios, porque nos habla claramente nuestro Padre Celestial a través de sus palabras, y donde nos dice que el cuerpo, si no tiene el ojo, pues va a sufrir. Y nos dice que si el cuerpo no tiene el oído, pues no vas a escuchar. Y si el cuerpo no tiene la mano, o sea, todas las intimidades del cuerpo son necesarias. Asimismo, todo lo que participamos en la obra de la fe, que participamos en transmitir el mensaje divino, el mensaje de la palabra de Dios, tenemos que ser uno solo. Tenemos que ser uno solo para que nosotros le podemos provocar a otros ansiedad de conocer a Cristo, de conocer a Dios, porque Dios es uno solo. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos, seamos uno. Todas las iglesias es algo que entendemos que tenemos conducta diferente, pero yo creo que porque ahí que viene. A mí me encanta en el libro de Marcos 8:30, dice la palabra de Dios, que aquel que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y este texto bíblico, yo siempre me gusta tocarlo, porque estamos nosotros haciendo realmente la voluntad de Dios. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Si entre nosotros hay tantas contiendas, entre nosotros hay tantas murmuraciones, iglesia, tenemos que despertar. Iglesia, tenemos que entender que Dios es uno solo, y que la iglesia se constituye en un solo cuerpo también, porque amamos a Dios, buscamos. Y la Biblia que tienen los pentecostales, la Biblia que tienen los católicos, la Biblia que tienen todas las iglesias, pueda que se salgan de un contexto, pero prácticamente todas dicen lo mismo, y todos buscamos al mismo Dios. Todos tenemos que enfocarnos que realmente
tenemos que sacarnos de aquí el orgullo, porque eso es parte del orgullo. Cuando nosotros veamos un hermano de la fe y no tenemos vamos a decir, darle la bendición de poderle saludar con armonía, con amor, porque Dios es amor. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo nosotros mostramos el amor si hoy las iglesias se mantienen tan divididas? Y vamos a comenzar a leer en la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice en la Biblia, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Es una pregunta que yo le hago a ustedes, ¿cuál es la voluntad de Dios? El segundo mandamiento nos dice claramente la palabra de Dios a nosotros, que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Dice el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial, es que nos amemos uno con los otros, que no haya contienda entre vosotros. Y Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Y de la manera que nosotros podemos obedecer a nuestro Padre Celestial es cuando nosotros apartemos el orgullo de aquí dentro, de nuestro interior, lo saquemos hacia afuera y comencemos a hacer la voluntad de Dios. Saben que en el libro de Mateo 12:46 nos dice la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: la madre y los hermanos de Jesús, dice, mientras él aún hablaba en la gente, he aquí sus madres y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y les dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos está fuera y quieren hablar. Respondiendo al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Una pregunta le hace Jesús aquí a él y dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mi hermano, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Miren bien, es importante que nosotros entendamos que realmente cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros realmente estamos haciendo su voluntad. Es lo que Jesús dice. A Jesús le preguntan: Jesús, te está buscando allá afuera tu hermana y tus hermanos. Pero Jesús le contesta a ellos: pero no, mi hermano es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Mi madre es aquella que hace la voluntad de mi madre. Mi hermana es aquel que hace la voluntad de mi Padre. O sea, por eso es que la Biblia nos habla claramente a nosotros cuando nos dice a nosotros que, cuando la Biblia nos dice a nosotros de que dejarás el hombre por causa del evangelio de Dios, padre, hermana, madre, hijo, todo por causa del evangelio, pero si lo perdiere por causa de su palabra, de obedecer sus estatutos, la ganará. O sea que Dios te dará una nueva familia. Dios te va a entregar una nueva familia. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer que nosotros tenemos que obedecer a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros podemos ser uno.
que nosotros hemos decidido aceptar a Jesús como el único Salvador personal en nuestra vida. Aquellos que nos hemos constituido los embajadores de Dios aquí en la tierra, que seamos uno, que todos tengamos el mismo sentir, que nosotros, si nosotros somos los portadores de la verdad, que entre nosotros no hagan contienda ni murmuraciones. Señor, Dios no es una pizza. Dios no es como tú entrar a un supermercado y coger un artículo, esto y aquello. No, hermano. No, a Dios nosotros tenemos que buscarlos en espíritu y en verdad. Dios es que nosotros seamos imitadores de su Hijo amado, de Jesús. Por eso es que la Biblia nos habla claramente a nosotros, donde Jesús dice en el libro de Juan 14:23, si alguno dice que me ama, bueno, pues, si alguno dice que me ama, pues, cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos, porque nosotros digamos con la boca que amamos a Dios. Digamos con la boca que amamos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Porque con la boca blasfemamos. O sea, hablamos que amamos a Dios, pero ¿de qué estamos llenos? Dios quiere que nosotros le amemos en espíritu y en verdad. Dios quiere que nosotros cada día de nuestro dijo a Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés que introdujieras la mano derecha en el costado izquierdo, y luego le dice que la saque. Cuando Moisés la sacó estaba lleno de lepra. Estaba lleno de lepra. Es que nosotros tenemos que cada día de nuestra vida personal con nuestra vida, ver que nosotros estamos haciendo, que es lo que le agrada a Dios, para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos limpios, que nosotros no seamos sepulcro, blanqueados por fuera, pero por dentro estemos podridos. Hermano, Jesús decía, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros tenemos que volver al primer amor. Volver al primer amor. Cada vez que nosotros veamos que estamos flaqueando, que nos estamos sintiendo superior a otro, tenemos que volver al primer amor. Al primer amor, volver a redil, volver y habitar el reino de Dios y su justicia, volver a la Biblia. Esto es como, por ejemplo, podemos darnos cuenta que cuando nosotros tenemos el computador, la computadora, y nosotros le sacamos la memoria UHB, la que tenemos quizá música, quizá una película, y esto y aquello, pues tenemos que entender que cuando nosotros nos alejamos, somos como una memoria UHB, porque mientras está conectada y si está encendida la computadora, pues ahí tú le das al clic y hay un proceso. ¿Por qué? Porque si está encendida, pues tú le das pan a la película y inmediatamente sale. Pero podemos entender que si la memoria está fuera y el computador está apagado, una vez que nosotros encendemos la computadora, hay un proceso. Tenemos que esperar que primeramente se encienda. Y luego que nosotros introducimos la memoria UHB al computador, pues hay un sinnúmero de pasos que tenemos que dar al paso. ¿Para qué? Para nosotros poner lo que realmente nosotros queremos ver. Pero a veces ni funciona. A veces tenemos que formatear la computadora para nosotros poder lograr ver lo que tenemos que ver. Pero asimismo, nosotros tenemos que formatearnos. Nosotros tenemos que hacer una limpieza en nuestra vida. Cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, nosotros si vivamos apartados de Dios, tenemos que formatearnos. Tenemos que introducir nuestras manos en el costado izquierdo, como dijo Dios a Moisés, y sacarlos a ver de qué estamos llenos. Preguntarnos a nosotros mismos de qué estamos llenos. ¿Qué nos hace falta cambiar? Que nos mantiene alejados de Dios. ¿Qué tenemos que cambiar? Porque la voluntad de Dios es que nosotros
lo primero es que Dios es amor. Y una de las cosas interesantes aquí, la explicación que estamos dando hoy, es que Dios, oigan bien esto, Dios, saben que Dios, hay algo que Dios nos enseñó a nosotros, es el perdón. El perdón y es algo que nosotros tenemos que batallar a diarios, porque nosotros no hemos aprendido a perdonar. No hemos aprendido a perdonar. Entonces le pregunto yo a ustedes, ¿cómo nosotros digamos que amamos a nuestro Padre Celestial si nosotros no hemos aprendido a perdonar? ¿Cómo? Si no hemos aprendido a perdonar, queridos hermanos. Es lo que le digo, nosotros tenemos que obedecer a Dios en todo. Y realmente es preocupante lo que está pasando en las iglesias de hoy en día. Es preocupante cómo nos estamos comportando los cristianos, lo que nos llamamos ser cristianos, porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Y creo que estamos mal, creo que necesitamos formatearnos. Necesitamos formatearnos, poner nuestras mentes en blanco. Por eso es que Jesús dice que si nosotros no tenemos la mente de un niño, nosotros no vamos a habitar el reino de los cielos. Que para nosotros poder habitar, para poder ganarnos el reino de Dios, para poder ganarnos el galardón de la vida eterna, nosotros tenemos que volver a ser como niños. Porque Jesús quiere, Dios quiere que nosotros nos formateemos y volvamos a una hoja en blanca y realmente comenzar a vivir el nuevo hombre. Porque no es aceptar a Jesús como el único salvador personal. El problema no está que nosotros inscribamos el nombre de nosotros en el libro de la vida. Ese no es el problema, que nosotros nos adoptemos como hijos de Dios. Eso no es el problema. El problema está en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Aquí es que nosotros vivamos apartados de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nosotros tenemos que nos preocupa realmente a nosotros. Que nosotros tenemos que formatearnos cada día. Por eso es que nosotros no nos podemos creer que conocemos la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, que cuando estemos hablando quizá en una conversación cristiana, hablando de la Biblia, y seamos los primeros en querer, no queremos ni que el otro hable, porque siempre, no, porque en esto dice tal esto, no, porque en ello, pero es que hay que vivir la palabra, ser hacedores de la palabra. O sea, nosotros tenemos que buscar el plan de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros primeramente haga humildad en nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros seamos humildes. La voluntad de Dios es que nosotros perdonemos. La voluntad de Dios es que nosotros nos amemos uno con los otros. La voluntad de Dios es que nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos y que volvamos a Él. Pero Dios quiere que nosotros lo hagamos en espíritu y en verdad. No es que inscribimos en el libro de la vida nuestro nombre y sigamos haciendo todo lo que hacíamos antes. Así Dios no puede ser. Así Dios, nosotros no estamos llevando los frutos, no, nosotros vamos a hacer, se nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras. Quiero leerle en 2 de Corintios, 2 de Corintios 7:9, vamos a leerle para ver qué nos dice la palabra de Dios aquí a nosotros. Dice la palabra de Dios, quiero que presten atención. Muchas personas dicen que
Dios ama al dador alegre. Pero quiero que ustedes comprendan que Dios no quiere sacrificios. Es que Dios lo que quiere es obediencia. Miren cómo dice aquí, segunda de Corintios 9:7. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, aquí nos dice claramente la palabra de Dios que nosotros no podemos dar ni con necedad. Dios quiere que nosotros, y lo dice la Biblia claramente, que nosotros, si en algo hemos ofendido a nuestro hermano y si hemos tenido cualquier contienda, que antes de nosotros diezmar, antes de nosotros llevar las ofrendas a la iglesia, que primero nos pongamos a cuenta con nuestro hermano a quienes hemos ofendido. Y esto realmente, ahí esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú le lleves 100 pesos, que le lleves 2,000 pesos, 3,000 pesos. No, la voluntad de Dios es que nosotros nos limpiemos por dentro. La voluntad de Dios es que nosotros nos amemos uno con los otros. La voluntad de Dios es que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad. Oigan bien cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú le lleves 200 pesos al pastor, 500 pesos al pastor. No, esa no es la voluntad de Dios. Y sabe que muchos estamos cerrados. Muchos entendemos que cuando nosotros agradamos el pastor, nosotros con él agradando a Dios. Tenemos que tener cuidado como nosotros, no es que no agrademos al pastor con algo, pero tenemos que tener mucho cuidado de qué manera nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y nosotros podemos ver ahora mismo, si nosotros nos ponemos a ver los artistas que realmente han buscado arrepentimiento, y esto voy a decirlo y me disculpan si quizá, porque esto lo estoy diciendo yo, muchos artistas hoy han buscado de la palabra de Dios y vamos a decir entre comillas, han entregado su corazón a Dios, y es bueno que conozcan de Dios, es bueno que hablen de la palabra, pero yo pienso que la palabra de Dios no es un juego. Yo pienso que la palabra de Dios no es una mercadería. A veces no realmente, a veces la gente ve cuando realmente una juventud quizá del reggaetón y quizá una persona famosa se viene y da el paso de fe de aceptar a Dios como el único personal en su vida. Algo nosotros que cuando estos jóvenes toman la decisión de hacer la voluntad de Dios, es algo que nos llama a la atención de la manera que las redes sociales se inundan, y yo diría que siguiendo hombres. Y me perdonan, pues como les decía, yo diría que lo que están es siguiendo un hombre, no están siguiendo a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios, de esa manera, nosotros no buscamos una intimidad con Dios, ¿no? De esa manera nosotros no buscamos una intimidad con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros veamos miles de personas dándole likes a estos raperos y veamos que se llenan de emoción, veamos, y eso podemos verlos hasta en los eventos cristianos, cuando vienen estos jóvenes artistas y muchas jóvenes que ya han conocido del evangelio, de la palabra de Dios,
Veamos cómo estas jóvenes, aún ya teniendo compromisos, sus novios y mujeres ya con sus esposos, veamos cómo adoran a estos hombres, no a Dios, no a Dios. Podemos ver que nos enfocan sus miradas en Dios. Es que yo creo que Dios no es un espectáculo, Dios no es un espectáculo. La palabra de Dios es muy seria, es muy seria. La palabra de Dios dice claramente aquí en el libro de Hebreos 4:12 que es más cortante que una espada de dos filos. Las iglesias de hoy en día tienen que dejar estos espectáculos, estos espectáculos. Hay que buscar la forma de nosotros adoramos a Dios, de cómo nosotros buscamos una relación íntima con Dios, porque la voluntad de Dios no es la que hoy están haciendo las iglesias de hoy. No, me perdonan los que están frente a esta transmisión. No estoy hablando mal de las iglesias, sino es una corrección que yo veo porque a diario vivo escudriñando la palabra de Dios, tratando de buscar la verdad, de ver cuál es la verdad, qué Dios nos quiere decir a través de su mensaje. Y yo creo que nosotros estamos haciendo todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día nos estamos enfocando más en alardear, en que la gente nos miren, en buscar likes en las redes sociales. Y yo creo que esa no es la voluntad de Dios. Prácticamente a veces quieren llegar a 1 millón de visitas quizás. Quisiera que me vean mucha gente, porque si me ve mucha gente, pues de una manera u otra la palabra de Dios se le transmitiera. Ahora, Dios, quien conoce tu corazón, que es quien pesa los corazones, nosotros vamos a dar cuenta ante nuestro Padre Celestial. Tenemos que entender y darnos cuenta si realmente nosotros queremos que los que nos están frente a una transmisión como este live que yo estoy haciendo ahora, si realmente queremos quizás hacernos un YouTube y quizás queremos que nos entren algunos ingresos por ahí y veamos que estamos adorando a Dios, pero siempre la gente dicen vamos a compartir mensajes y es importante que la palabra de Dios llegue a todo el mundo, pero hay un trabajo que tenemos que hacerlo personal. Hay un trabajo que tenemos que hacer contacto humanamente con los que están ahí afuera. Nosotros tenemos que salir a predicar a la calle. Nosotros tenemos, porque no es lo mismo, porque si hubiese sido así, pues Dios con una gran voz desde el cielo hablaría a la humanidad completa y la humanidad completa pues entendiera lo que realmente Dios quiere. Sino que el Verbo se encarnó, vino humanamente y compartió con todos nosotros aquí en la tierra, y ese es el trabajo de Dios. Jesús dijo que aquel que hace la voluntad de su Padre, ese realmente sería verdaderamente sus discípulos. Dice Jesús en el libro de Juan 14:23. O sea, aquel que hace la voluntad de su Padre, realmente ese será su discípulo. Y para terminar, vamos a leer aquí en el libro de Juan 15, Juan 15, dice Jesús, la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve. Es importante este versículo bíblico aquí, porque nosotros, saben que una vez que nosotros vayamos a ser llamados ante nuestro Padre Celestial, porque muchos creemos que ya tenemos el galardón de que somos herederos de la vida eterna. ¿Por qué? Porque es como le decía, ya conocemos la palabra, pero la voluntad de Dios es que nosotros llamemos al mundo al arrepentimiento.
La voluntad de Dios es que nosotros, no es nosotros, claro, con nuestro testimonio, a través de la palabra de Dios, de convencer de que realmente vivos. Hay un Dios que si nosotros nos arrepentimos de nuestro malo camino y nos entregamos a Él en espíritu y en verdad y de todo corazón, Él nos limpia. Y nosotros tenemos que aprender a ganarnos armas para Cristo a través de la palabra de Dios. Que gente vayan al arrepentimiento, porque en la hora, en el día del juicio, también a nosotros se nos van a preguntar, iglesia, oído con esto, ¿dónde están los que traíste contigo? ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque que ahora mismo estamos viviendo lo que llamamos un fanatismo dentro de las congregaciones. Un fanatismo. Nosotros nos enfocamos ahora en el pastor, pastora, y a veces nos enfocamos en nosotros mismos. Y el mundo allá afuera perdiéndose, pero Jesús vino a darle libertad a los que están allá afuera, a los que están perdidos, a los que necesitan una palabra, que vengan al arrepentimiento y conozcan la verdad, que es la palabra, esa es la voluntad de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes van a ir a predicar las palabras de la buena nueva, el evangelio de Cristo, al mundo entero, y que toda criatura conozca de Él, pero no vayan ni donde peregrinos ni donde gentiles. O sea, Jesús está hablando que ya nosotros, que ya lo que hemos conocido de la palabra, entre nosotros mismos no cuenta, porque ya conocemos la verdad. Esto no cuenta. Esto no cuenta que entre nosotros estemos compartiendo la palabra. Y no es que no compartimos nosotros, porque esto nos refuerza uno con los otros, sino que salguemos ahí afuera a buscar alma para Cristo. Que el mundo necesita una palabra. El mundo necesita escuchar la palabra de Dios. El mundo hoy el mundo está con la pata para arriba, porque muchas es la miel, pero pocos son los obreros. La voluntad de Dios es que nosotros seamos atalayas, que nos convertimos en atalayas de Él aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la sangre que se pierden ahí afuera van a correr por nuestras manos. Nosotros vamos a ser juzgados. Nosotros no podemos llegar a los lugares donde quizá están esperando una palabra alentadora. Quizá tú entiendes, no, pero no me van a escuchar, quizá me van a... Pero pide tu permiso, háblale de Dios, háblale del Dios que tú has conocido, háblale del Cristo. ¿Saben por qué? Porque la semilla en uno hace efecto, en uno echa efecto, en uno echa raíz. Es importante porque nosotros vamos a ser evaluados según nuestras obras. La voluntad de Dios es que nosotros no callemos, porque Jesús dice en su palabra claramente que si nosotros nos habláramos, pues la piedra van a hablar. La piedra van a hablar. Nosotros tenemos que hablar, nosotros no podemos callar de la gloria de Dios, de lo que Dios ha hecho, el impacto que nosotros hemos tenido en nuestra vida después de haber conocido a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que no callemos. La voluntad de Dios es que nosotros prediquemos sus palabras. Esa es la voluntad de Dios. No que en la congregación nos mantengamos uno con los otros, visitándonos uno con los otros. Ya nosotros conocemos. Ya nosotros tenemos que seguir en el panal, en la miel. Ya nosotros tenemos que seguir en el primer amor, no apartarnos de la Biblia. ¿Para qué? Para darle a otro de lo que nosotros aprendimos a través de la palabra. Eso es, llenarnos de Dios, porque de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. La gente, hoy en día, me dicen que yo estoy loco. Muchas personas dicen, pues Ray está loco. Porque Ray empieza una conversación normal con cualquier persona y dice, no, porque la Biblia dice esto. Y empiezo a hablar de algo, no, es que, mira, por eso es que la Biblia, para mí, oye, no hay nada. El apóstol Pablo dijo que si muere en Cristo es ganancia. Y oye, para mí morir en Cristo es ganancia. Y que todo lo que él había conocido, él lo daba por basura. Miren,
Es importante, yo vi ayer un documental que subió este hombre, el pastor Grullón, y creo que se lo envié a 2 o 3 personas. Y él hizo la historia de un amigo donde el amigo se encontraba con una enfermedad de cáncer y que le había dicho al pastor Grullón que le dijeras a la iglesia, a los miembros de la iglesia, que ya él había sanado. Grullón se sorprende, pero ¿cómo tú me dices que está sano? Pero eso lo pregunta a él, dentro de él. Si te veo más demacrado, si te veo que realmente está falleciendo. Porque nosotros entendemos que la sanidad en Cristo es vernos bien por fuera. No, hermano, Dios quiere que nosotros estemos bien por dentro. Este hombre que estaba falleciendo ya hubiese encontrado la paz. Wow, aleluya, glorias a Dios. Este hombre había encontrado la paz, había probado del pan de la vida, había reconocido que la sanidad física y espiritual ya estaba en él. Ya había conocido el amor de Dios. El amor de Dios. No es que nos veamos bien. Vernos bien no significa que estemos bien. Este hombre estaba, dice el pastor Grullón, que me parece que al mes de él había compartido esta palabra con él, murió. Pero este hombre murió en paz, murió en Cristo, porque había una paz en su interior que, como digamos, sobrepasa todo entendimiento. Es que la paz que Jesús nos da a nosotros sobrepasa todo entendimiento. Como una persona en su último aliento de vida puede adorar a Dios, puede encontrarse, puede imaginarse lo lindo que debe ser el reino de Dios en los cielos arriba. Pero nosotros tenemos que encontrarnos con Dios. La voluntad de Dios es que nosotros estemos limpios por dentro. Miren, saben que yo testifico mucho esto, que yo me siento tan feliz, yo me siento tan bien, aunque hay momentos, porque no puedo negarle, que llegan tribulaciones, hay momentos que llega aflicción a mi vida, porque es normal. Jesús mismo lo dijo. En el mundo habrán aflicción, pero hay una paz que yo siento dentro de mí que sobrepasa hasta a mí mismo. Hasta a mí mismo me cuesta creerme a veces a mí mismo y digo, Dios mío, pero ¿cómo que yo siento esta paz en medio de toda esta situación? Pero es que Dios, Jesús nos da paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta tenemos paz. Tenemos paz. Tenemos paz. Nosotros entendemos que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros introduzcamos la mano todos los días, y la saquemos a ver de qué estamos llenos. Que nos preguntemos a nosotros, ¿qué hay dentro de nosotros que tenemos que cambiar para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué hay dentro de mí? Estoy viviendo la iniquidad, estoy encubriendo el pecado, tengo odio dentro de mí. La voluntad de Dios es que nosotros nos vaciemos totalmente para Él poder entrar en nuestras vidas, para que emane el pan de la vida, para que emane Jesús de aquí dentro, para que el mundo vea que realmente hemos sido cambiados. Hemos sido cambiados. Por eso es que a Jesús nosotros tenemos que ingerirlos en nuestra vida. Para que nosotros tengamos los ojos de Cristo, el corazón de Cristo, la paciencia de Cristo, la paz de Cristo, la misericordia de Cristo. Todas estas cualidades es que nosotros tenemos que tratar de experimentar en nuestra vida, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos imitadores de Jesús. Así que Dios lo bendiga. Hemos terminado el día de hoy. Vamos a leer otra cita bíblica, pero ya está bien. Ya está bien. Creo que Dios nos dio lo que necesitábamos escuchar a esta hora. Espero que esta palabra no hayan quedado en un vacío. Que entendemos claramente cuál es la voluntad de Dios. Que nos preguntemos a diario, cada uno,
que Dios no es alguien si fuera un regalo, como si fuera un pollo que tú coges una ala, yo cojo un mulo, uno coge la pechuga. No, Dios es uno solo. Iglesia, nosotros nos constituimos atalayas aquí en la tierra. Nosotros nos constituimos los embajadores de Dios aquí en la tierra. Nosotros tenemos que aprender a vivir como hermanos, porque esa es la voluntad de Dios. Así que Dios lo bendiga, que tengan un feliz día y que la paz de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de nosotros. Pido oración por mi tía Lola, que se encuentra en los Estados Unidos enferma, ya recién operada, esperando en el nombre de Jesús que tenga pronta recuperación. Pido oración por mi tía Lourdes también, que tenga pronta recuperación en el nombre de Jesús. Y también quiero pedir una oración por Emmanuel Hernández Salvador. Emmanuel Hernández Salvador, en el nombre de Jesús, Señor, Padre de la gloria, te ponemos la salud de Emmanuel Hernández Salvador, Señor, que tú, Señor, eres el médico por excelencia, Señor. Este niño que sufre una enfermedad de leucemia por tantos años, Señor, que tiene esta familia, Señor, abatida. Esta familia enlutada con esta situación, Señor. Tú eres el médico por excelencia, Señor. Muéstrale tu verdad, muéstrale tu poder, Señor, a ellos. Muéstrale, Señor, que tú eres el Dios verdadero, el médico por excelencia. Y lleva la sanidad a este joven, en el nombre de Jesús. Pido oración por todos los que están frente a esta transmisión. Pido una oración también por mi familia, todo, que puedan entender que necesitamos apartarnos del mal, que necesitamos arrepentirnos de nuestros malos caminos y venir a Dios. Pido oración por mi tía Lourdes, que está quebrantadita de salud. Dios te me bendiga, mi tía querida. Que Dios te dé sanidad física y espiritual. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amén y amén. Vamos a ponerle una canción y terminamos. Así que así mismo es, vamos a tratar de que nosotros hagamos la voluntad de Dios, de que cada día nosotros entendemos que necesitamos cambiar, que hay muchas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida, y para nosotros poder ver de qué estamos llenos, qué necesitamos cambiar, pues necesitamos hacer como hizo Moisés. Hacer como hizo Moisés, meter nuestras manos en el costado y ver realmente de qué estamos llenos. Y Dios en su misericordia nos va a dar entendimiento. Nos va a dar el entendimiento de que realmente necesitamos ir al taller. Y vamos a ponerle esa canción de Ale Campo, porque es el que nos repara cuando nosotros confiamos en Jesús. Ese es nuestro ayudador y nuestro salvador. Dios lo bendiga, que tengan un feliz día. Y mañana es otro día. Esperemos estar nuevamente frente a esta transmisión compartiendo una palabra de vida, la palabra de Dios. Amén. El doctor de los doctores ha llegado hasta mi casa. Bueno, creo que vamos a tener que dejar la canción porque no quiere funcionar. Vamos a ver. Bueno, vamos a poner este entonces, a ver si quiere sonar, para que despedirnos con una canción como la hagamos todos los días. Porque es bueno que nosotros alabemos el nombre de nuestro Padre Celestial.
dice Jesús, eres mi buen pastor. Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar.